imaginarían que personas como don Pedro, que han logrado tener lo que tiene, nunca ha tenido ningún miedo. Y dígalo usted, don Pedro. El miedo siempre va a existir. Todas las personas tenemos miedo. Sí. Todas las personas de repente nos sentimos deprimidos. Todas las personas también en una mañana nos levantamos con ganas de no hacer nada. Exacto. Pero ¿saben qué? Dice, yo no negocio con el miedo. Yo me lo llevo. Y no miro si voy a tener miedo. Voy y hago lo que tengo que hacer. Y digo, si me sale mal, lo vuelvo a hacer. Entonces esa es la forma que... Por ejemplo, cuando ando muy malo yo de mi garganta, y lo hago como lo hago, me enfrento al público y lo hago con el mismo miedo, pero ya al mirar una sonrisita y una bonita mirada, ya se pierde el miedo completamente. Ese Todos es van a mi tener hijo, va a miedo. decir don Pedro. Todos van a tener miedo de algo. Yo tengo miedo de perder a mi papá, a mi mamá, Sí. cosas así. Sí, bueno, mire, a ver, yo creo que el mayor escudo que todos podemos tener es precisamente Dios. Dios. O sea, no hay nada más grande que Dios. Entonces, con ese escudo enfrente, pues vaya, ¿qué nos puede pasar? Así que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No todos los problemas se los van a dejar a Dios. Para enfrentar tus miedos, llévatelos siempre contigo. Eso no me gustó. ¿Cómo me voy a llevar los miedos conmigo? Llévatelos contigo, siempre. Las personas que crean que don Pedro es una persona no normal, que don Pedro no tiene ningún sentimiento, y lo digo de esa forma porque hay personas, don Pedro, que es que don Pedro, o sea, no sé qué, debería de hacer esto, debería hacer lo otro, él que nunca ha trabajado, él que aquí allá. Don Pedro y todas las personas famosas son personas comunes. Y todas las personas de gran éxito No diría comunes, pero normales. normales, vaya. Y muchas personas de repente imaginarían que personas como don Pedro, que han logrado tener lo que tiene, nunca ha tenido ningún miedo. Y dígalo usted, don Pedro. Sí, don Pedrito. Déjeme nomás agregarle un poquito. Estuve yo viendo una persona al día de ayer que precisamente es una mujer empresaria con muchos negocios. Ella se dedica a comprar negocios en quiebra para poderlos levantar y lo que ella tiene es no sé, son un negocio de $1,000 millones. O sea, es demasiado y le preguntan por qué. ¿Cómo le hace para poder precisamente dar ese paso y no tener el miedo que todas las personas tienen? No, dices que yo me lo llevo conmigo. El miedo siempre va a existir. Todas las personas tenemos miedo. Sí. Todas las personas de repente nos sentimos deprimidos. Todas las personas también en una mañana nos levantamos con ganas de no hacer nada. Exacto. Pero ¿saben qué? Dice, yo no negocio con el miedo. Yo me lo llevo. Sí. Porque si me pongo a negociar, bueno, ok, mira, te voy a hacer caso tantito. No. Yo me lo cargo también y me lo llevo con ellos. Dice, Siri, hazles unos brownies especiales para este jueves se los voy a 4:20. hacer. Se los voy a hacer. Entonces, ese sí es de aquí, de Los Ángeles. Sí, ahí está. Sí. Ya vamos, Porque está el ya 4:20. vamos precisamente descifrando de dónde es Serving the Blog, don Pedro. ¿Cómo lidia con el miedo, don Pedro? Sí, don Pedrito, cuéntenos eso. ¿Cómo lidia con el miedo? Con el miedo. ¿Cómo lidia con la depresión? Porque todos Exacto. tenemos miedo y todos tenemos depresión, don Pedro. Bueno, yo todos los días que me levanto con una decisión y no miro si voy a tener miedo. Voy y hago lo que tengo que hacer. Y digo, si me sale mal, lo vuelvo a hacer. Entonces esa es la forma que... Por ejemplo, cuando ando muy malo yo de mi garganta, digo, hijo, ¿me irá a salir esto? Y lo hago como lo hago, me enfrento al público y lo hago con el mismo miedo, pero ya al mirar una sonrisita y una bonita mirada, ya se pierde el miedo completamente. Fíjese, yo lo he visto a usted, don Pedro, en diferentes ocasiones donde tiene que cantar precisamente de que no está al 100%
de precisamente anda a lo mejor con alguna gripa o alguna alergia, pero al final de cuentas, como dices, usted se sube arriba. Y a lo mejor... Con el corazón roto. No, y a lo mejor Tal se le vez. pueda olvidar la canción, pero hay muchos artistas que de repente quieren ser perfectos y no se suben al escenario hasta no estar precisamente en esa situación. Y don Pedro, me imagino que lo que ha hecho es precisamente perder ese miedo y si se le olvida la canción, pues se le olvidó la canción, don Pedro. Ni modo. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo vences tus miedos, Osiris? ¿Alguna vez has tenido miedo? Sí, claro. Cuando yo firmé aquí en Cintas Acuario, ¿Oh, de veras? sí, yo estaba pasando por una situación muy difícil, estaba deprimida por situaciones que estaban pasando en mi vida personal. Yo nunca había trabajado con un equipo así como ustedes y yo siempre le pedí a Dios que mi primer trabajo bien fuera con algo que yo amara y con personas que me quisieran y me respetaran. Entonces yo tenía miedo, ¿verdad? Yo tenía miedo porque ustedes, como quien dice, son hombres y soy una mujer, entonces es como de que tengo que anivelarme a eso. Sí. Señor David, ¿usted ha tenido miedo? Estoy comiendo. Ahorita está enojado él. Es su cumpleaños, déjalo. Es su cumple. Juan Carlos, ¿Qué? es el hijo de don Pedro, Sí. es a el ver. consentido, es el que no sé qué hay, es el que no sé allá. Juan Carlos también tiene miedos. Nah. Tengo... Sí. Ese Todos es van a mi hijo, tener va a miedo. decir don Pedro. Todos van a tener miedo de algo. Yo tengo miedo de perder a mi papá, a mi mamá, Sí. cosas así. Pero lo demás es... Gracias, Olga Morales. Yo Love sé you. si yo fallo en algo, aunque acabamos de hablar de no depender de nadie. Yo sé si yo fallo en algo, yo siempre voy a tener gente que me pueda ayudar en algo. No necesariamente monetariamente, Sí. de dinero. No tiene que ser que me pueden ayudar de dinero, pero de ayudarme a levantarme otra vez si algo Exacto. pasa, algo malo. Yo tengo a mi papá, mi mamá, mis abuelos. Tengo mucha familia. Y a veces muchos quedamos como adoloridos de las amistades que ya no tenemos, pero ¿por qué nosotros vamos a tapar ese brillo tan bonito de convivir nuevamente con personas? ¿Por qué nos vamos a cerrar a conocer, a platicar, a aprender? Imagínense, ahorita yo estoy aprendiendo de don Pedro. Todo. Si me pongo frente a la pantalla es porque él se pone frente a la pantalla y me anima. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre miedo y pánico? Pánico, No. ¿no? También. No. ¿Las que, Pánico Carlos? es cuando Las te miro, Luis. iniciales no. Ahí les va la diferencia entre miedo y pánico. Miedo es cuando están en la playa, bien a gusto, todos, con toda la familia. Y de repente llega una ola y se lleva a la suegra, don Pedro. El pánico es cuando tú ves que esa misma ola te la trae. regresa. No tiro indirecta, ¿eh? No tiro No, indirecta. Mira, no es de verdad con el afán de ¿qué pasa? No se puso gorrito Luis, pues. Póngase su gorrito. Ahorita dice, todos tenemos miedo, pero yo busco a Dios para fortalecerme. Sí, bueno, mire, a ver, yo creo que el mayor escudo que todos podemos tener es precisamente Dios. Dios. O sea, no hay nada más grande que Dios. Entonces, con ese escudo enfrente, pues vaya, ¿qué nos puede pasar? Realmente nada, ¿no? Sí. Pero a veces también es bueno darse el tiempo a tener miedo, don Pedro. Sí. Sí, Luis, pero es que está bien que uno tiene mucha fe en Dios, pero Dios no va a hacer todo lo que tú quieres que haga por ti. Tiene uno que hacer, tiene que tener la iniciativa y si no lo haces, ni modo, ¿cómo te va a ayudar Dios? Así que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No todos los problemas se los van a dejar a Dios. Por ejemplo,
las gentes que tienen una religión muy cerrada, que dice, Dios proveerá. ¿Cómo te va a llevar? Te va a llevar te va a llevar ahí a tu mesa lo que quieres. Tienes que salir a buscarlo. Y te va a proveer en la forma de que te va a poner en donde hay eso que buscas. Y vas a saber cómo conseguirlo. Ayer vino el Cachichurres, don Pedro. ¿Cachichurres quién es? Cachichurres es una persona que hace contenido en redes sociales como cómico. Y también es como MC, es una persona que está animando en diferentes eventos previo a que los artistas entren a cantar. Y él comentaba ayer que precisamente él no cree en las personas que dan pláticas o de superación personal, de ánimo, de que todos pueden, o sea, no se limiten, todos podemos en este mundo. Y ayer estaba yo pensando, ¿es cierto? Sí y no. Ajá. O sea, exacto. sí y no. Exacto. O sea, vaya, de nada sirve el poder ir a un seminario en el cual va a haber un gran motivador, don Pedro, que de verdad va a salir animado de querer hacer lo que nunca ha hecho, si no lo hace. Sí. Entonces, todas las personas pueden realizar lo que sea en la vida, don Pedro. Sí y no. Usted díganos, don Pedro. Siempre sí. Pueden lograr hacerlo porque todo es posible. Lo que tienen que hacer es arriesgarse a hacerlo. Así es. Entonces, muchas veces con el miedo y todo, pero se arriesgan y dicen, lo voy a hacer, y ya se programaron de que lo van a hacer. Ahí está el Cachichurri, don Pedro. Es de Imuri, Sonora. Paisano. Ese es el Cachichurris. Cristian Joel Soto Luquen, El Cachichurri. el Cachichurris. Cachichurris. El Cachichurri. Sí. Yeah. Tiene un 1.1 millón de seguidores en su Facebook. Oh, sí. Y todo muy bueno. Les recomendamos a las personas que no vieron el en vivo de ayer que lo vean. Igual estarán videos segmentados de ese mismo tema también. Entonces, el miedo es bueno, hay que entenderlo. Todos tenemos miedos. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder lograr las metas? Llévense el miedo con ustedes. A final de cuentas, aceptarlo. No, Sí. no hay de otro. No, como dice el dicho, uno no escarmienta en cabeza ajena. Exacto. Sí y no. Sí y no. Mire, Ándale, ¿ya ves? ese va a ser un tema que lo voy a sacar ahorita Sí. de la manga. A ver. A ver, uno puede escarmentar en cabeza ajena, don Pedro. No, claro que no. Porque escarmentar... ¿Cómo? Escarmentar en cabeza ajena. Mire. ¿Qué significa eso sí, para empezar? Escarmentar. Es que por eso le digo de sí y no. Aprender de en Escarmienta. cabeza ajena. Escarmienta, dice. Nadie escarmenta en cabeza ajena. Nadie. Pero, ¿qué significa eso? Es que depende. Hasta que no vivas, no lo aprendes. Ajá, exacto. ¿Qué? Que tienes que vivirlo para tú aprenderlo. Que si no te pasa a ti, no lo aprendes. Eso es Yo no escarmentar. creo en eso. Yo no creo eso. Yo tampoco. ¿Y por qué? Porque lo he aplicado. Yo sí he aprendido mucho de errores de otras personas. Y en muchas ocasiones me he puesto me he acercado lo más posible para poder vivirlo en persona, pero en cabeza ajena, no yo mismo, para poder precisamente ver las consecuencias y debido a eso yo tomar una decisión. ¿Sabes qué? Esto me conviene y esto no me conviene. Sí. Es como yo Por cuando- ejemplo, una persona que está estudiando una carrera que se va a tardar 10 años. ¿Cómo escarmientas en cabeza ajena? Es que tienes que mirar a alguien que ya estudió los 10 años en ese proyecto, en esa carrera, y luego sacas el resumen y le dices, mira cómo está. Entonces, si ves que no ha salido adelante, ¿por qué vas a Exacto. estudiar lo mismo? Entonces ya no hay que buscarle uno los mejores caminos, cómo salir adelante y que salgas adelante grandemente sin estudiar y sin nada. Puedes hacerlo, pero sigues escarmentando en personas que ya perdieron. Por ejemplo, cuando hay
Yo conozco muchos profesionales en México que terminan su carrera y vienen a lavar platos a Estados Unidos. Sí. Yo digo que no, yo no creo en eso porque yo crecí con dos hermanos, mi hermana y mi hermano Gonzalo y mi hermana Erika. Y yo aprendí de qué no hacer para que no me peguen o para que no me regañen. En base a lo que ellos hacían algo que ellos hacían y les pegaban y dicen, no, esto yo no lo hago. Exactamente. Es lo mismo, Como ejemplo. exacto. So, yo, no es que... Pues sí, yo aprendí a qué no hacer por las situaciones de ellos. Y puede ser por muchas otras cosas. ¿Qué hacer? Porque esta persona hizo esto. Significa que eso sirve. No significa que va a servir para ti, pero tú sabes que eso sí lo puedes usar o no lo puedes usar, como sea. Pero a ver, mira, coloca el anterior de Ángela, no el anterior, el antepasado, ese mero. Dice, es verdad, es ver los errores de los demás y con eso basta para no cometerlos uno. A ver. Claro, eso es lo mío que estoy diciendo yo. Que alguien pierde 10 o 15 años en una carrera y que no salió nada adelante. La cuestión es esta, ver los errores o presenciar los errores. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, Juan Carlos acaba de mencionar que él miraba las acciones que hacían sus hermanos y miraba también los resultados, las repercusiones que tenía. Una cosa es presenciarlo, tú lo estás viendo, porque si de repente lo ves en televisión o lo escuchas de que un amigo te dijo, no es lo mismo verlo a presenciarlo. Habría hecho la diferencia que alguien te hubiera nomás dicho, Juan Carlos, mira, los hermanos estos hacen esto y si hacen esto les pegan. Entonces no lo hagas. Pero tú lo presenciaste. Hay diferencia entre nada más que alguien te lo platique a presenciarlo. Sí hay diferencia, pero también sirve si alguien te lo dice. Porque a veces di que tienes un amigo o amiga cercana que te dice una experiencia que tuvo con... ¿Vas a quebrar el fierro ese que estás? Papás. ¿Tienen lombrices o qué? ¿Y tú qué haces cuando traes el micrófono? Y nomás... De alguien lo aprendí. Mire, por ejemplo... Así que, mi gente, por favor, díganle algo a Juan Carlos, por favor, porque ya ven cómo me contesta. ¿Y tú cómo le haces cuando le das a ella? Imagínate el respeto que me tiene. No más. Un montón. Mire, por ejemplo, en cabeza ajena, y esto lo aprendí de un gran amigo. Un gran amigo, y ahí se da cuenta uno cuando son grandes amigos. Tuvimos la fortuna de entrar el mismo día, una persona y yo, a la escuela aquí en Estados Unidos. Entonces, en PE, ¿sabes qué? Señor David, ¿qué es PE? Saluditos, Marisol. Ándale, Physical Education. Oh, sí, eso es. Sí, Physical Education. Educación física. Educación física, ok. Es la clase de educación física. Entonces, aquí, don Pedro, digo, por si acaso no lo sabe, y los demás presentes también, en PE, en los high schools, en las escuelas aquí, es donde se rola la cuestión. O sea, se rola, sí. Entonces, estábamos todo el grupo de amigos y pues sacaron y empezaron a rolarla. Entonces, le toca a mi amigo y él ya la consumía. Y me toca a mí. Estiré la mano y me dijo, no. Y les dijo a todos, o sea, no le den a él. Y me dijo, mírame a mí. O sea, tú y yo entramos el mismo día aquí mismo y los dos estábamos bien. Mírame, así de plano, veme cómo estoy de joven. Sí, exacto. Qué bien. No lo hagas. No lo hagas. Entonces... Ese amigo te quería mucho. Sí, no, por eso le digo, ¿Sí? ese... Ya ves, Carlos, No, Carlos, no pega, pero sí con... Entonces, ¿Qué dijo Carlos? Que mírame cómo estoy de joven. No, pues tú ya estás. O sea, vea, cómo pega justo en donde mero, ¿no? Entonces, Pepillo dice, el de lentes cae mal, bien metiche. sí, no. El hater. Y te invito, ¿cómo se llama? Sí. Pepillo, te invito, por favor, a que sigas viendo y vas a ver lo que de verdad es metiche. Así nomás, Pepillo. Sí. Bien metiche.
Híjole, qué Nos vamos bárbaro. con el Y último apenas tema. vas llegando, Pepillo. A ver. No se diga. Pepillo llega haciendo lumbre luego, Sí, luego. no. Nunca habíamos visto a Pepillo anteriormente relajo, aquí en los en vivos. Pepinillo. Bueno, vamos a darle un aplauso a Pepillo. Sí. Porque Ahí está. Saludos, Pepillo. Bienvenido. bienvenido, Pepillo. Sigan a Pepillo en sus redes sociales. Eso. Pepillo Hernández. Pepillo Hernández. ¡Au! Por Digo 2 así minutos como- y ya sabía quién era Y Luis. luego identificó, ¿verdad? Luego lo identificó al señor Jodelio. Vale.